Bien, a ver. Mm, Caña la madre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Brito y bienvenidos a un nuevo episodio de Solo en Esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Como siempre les digo, espero que les esté yendo bien tanto en su vida personal como en su vida profesional, como en su vida amorosa y que todos esos proyectos que tengan puestos en marcha, todos esos proyectos que tengan pensado poner en marcha, les estén saliendo súper bien. También, como siempre les recuerdo, recuerden darle me gusta, comentar, compartir, suscribirse, hacer todas esas cositas, seguirnos en Instagram, en TikTok, escuchar el podcast en Spotify, hacer todo eso que ustedes saben que a mí me ayuda poco a poco a que el podcast llegue a más personas y que por ende poco a poco siga creciendo. También recuerden que por tan solo $2 o 2 euros o cualquiera que sea el equivalente a eso en la divisa de tu país, te puedes sumar al Patreon de Solo en Esto, en el que subo contenido exclusivo que es inédito, es un contenido que solamente se sube allí y que no vas a poder ver en ningún otro sitio que no sea allí, como por ejemplo los episodios exclusivos o cualquier otra dinámica que se me vaya ocurriendo a medida que se vayan sumando más personas. Hoy, por ejemplo, he subido, antes de este episodio, seguramente habré subido en Patreon un tour por lo que vendría siendo mi habitación, a.k.a. El estudio de Solo en Esto. Entonces, si te da curiosidad ver cómo es el espacio en el que ocurre la magia, pues recuerda que por tan solo $2, 2 euros o lo que sea eso en la divisa de tu país, puedes acceder a ese contenido. La verdad es que es bastante barato, eso es lo que te cuesta un café con leche en la cafetería más cercana a tu casa. Así que no me seas pichirre y súmate porque eso a mí genuinamente me ayuda muchísimo a hacer que el podcast poco a poco se haga más profesional. Bien, el día de hoy venimos con un tema. Primero que nada quería decirles que no sé si se aprecia en cámara, pero he cambiado la silla con la que grababa el podcast porque la silla que ya tenía, más de una persona se habrá dado cuenta de que estaba vuelta a mierda. O sea, era una silla que realmente tenía muchísimos años y que estaba destruida ya. Y el otro día, eso lo puse por una historia de Instagram, estaba a punto de grabar una historia de Instagram así y de repente me echo para atrás y se rompe la pata de esa verga y me caigo. Y acá, y acá ves aquí, yo tengo la cama al lado de, o sea, literalmente aquí está mi cama. Aquí donde ustedes ven mis brazos está mi cama. Entonces me caigo. Se rompe esa verga, me caigo, me doy en la cabeza con la cama y acabo en el suelo súper patético, súper humillante. Menos mal que no estaba grabando nada para ver eso, pero bueno, ahora tengo esta silla, que es una silla un ching... No sé si se ve, creo que no se ve, no, sí se ve, mira. Es una silla un poco más pequeña que la que tenía, pero es una silla un poco más profesional, un poco más tal, y bueno, es una inversión que al final estamos haciendo para estar más cómodo, para generar más contenido. Esa silla que tenía estaba tan vieja que no me podía ni recostar. Ahora sí que me puedo recostar, así que van a ver un poco del podcast un poco más fluido y más natural, así. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante personal, que a mí genuinamente me toca una fibra aquí en mi corazón, y es que hoy vamos a hablar, bueno, antes de decir de qué vamos a hablar, vamos a dar un poco de contexto. Este tema surgió a partir de una polémica muy grande que hubo hace más o menos unas 2 semanas, solo que yo como siempre llego tarde a hablar de todo, que ocurrió en el Festival de Viña del Mar en Chile. Para quienes no lo sepan, básicamente Viña del Mar es un festival que obviamente se organiza en Chile, como lo acabo de decir, en el que artistas van, se presentan y el propio público del festival decide si están haciendo un buen espectáculo o no. Si están haciendo un buen espectáculo, pues se vuelven locos, como por ejemplo pasó hace creo que 2 días, Eladio Carrión se presentó y esa mierda se cayó, como es normal, es fucking Eladio Carrión. O si, por ejemplo, consideran que el artista que está no está haciendo un buen espectáculo, lo abuchean, como es el caso efectivamente de George Harris. Para quienes no lo conozcan, rápidamente, George Harris es un comediante venezolano que es exageradamente enorme y no lo digo como exageración, realmente lo digo en serio cuando digo que es uno de los comediantes más grandes de Latinoamérica, el cual ya desde hace bastante tiempo se venía anunciando que iba a participar en este Festival de Viña del Mar y que esto suponía
un hito bastante grande para su carrera porque para él, según lo que él comenta y según lo que he visto por ahí, era un sueño o era como algo que podías tachar de la lista de cosas que quieres hacer en tu carrera. Entonces, este comediante venezolano va, se presenta y lo que ocurre básicamente es un complot y un episodio de xenofobia hacia su persona porque el público nada más empieza este señor a caminar por la tarima, ya lo empiezan a buchear, ya lo empiezan a silbar, ya lo empiezan a gritar y básicamente lo que ocurre es que este no puede terminar su rutina de stand-up y decide bajarse. No contento con eso, el presentador del festival como que lo trae así agarrado de un brazo de vuelta, lo trae de nuevo al escenario para que continúe esta humillación pública, porque realmente es una humillación pública bastante grande. Bien, ¿yo qué opino de esto? Pues básicamente yo tengo un take bastante importante acerca de esto, y es que primero que nada esto es algo que hoy en día no se puede permitir. ¿Por qué? Porque una cosa es que, como estaba diciendo mucha gente, una cosa es que el show de George Harris no de risa, que no te guste su trabajo, no te guste su comedia, no te guste su tal. A mí personalmente me gustaba muchísimo más cuando era más joven, pero ahora que he crecido y mi sentido del humor ha cambiado, ya no me gusta, ya no me parece gracioso. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es que simplemente por el hecho de ser una nacionalidad a la que le tengan manía, porque ya vamos a hablar de eso, no lo dejes, primero que nada, no lo dejes terminar su trabajo y segundo, em, básicamente no le permites terminar su trabajo y te cargas todo el trabajo que él tenía haciendo desde hace meses para poder darte a ti una presentación que disfrutes, una presentación con la que te sientas bien, con la que te pases un buen rato para reírte, porque es un comediante bueno. O sea, a mí no me gusta ya su trabajo, pero es un comediante bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sobre esto tengo una opinión que creo que no se la he visto a nadie decir por ahí, y es el hecho de que ahorita la situación entre chilenos y venezolanos con todo el tema de la xenofobia está tan candela que seguramente en ese mismo escenario haya habido personas a las que sí les haya dado risa alguno de los chistes que estaba soltando George Harris, aunque no lo hayan dejado construir nada. Sí, seguramente les haya dado risa algo de lo que dijo, o seguramente ya hubiesen visto su trabajo de antes y le hubiese gustado, pero por el hecho de no sentirse apátrida, por el hecho de no sentirse como el raro del grupo, pues deciden en contra de su voluntad empezar a chiflarle, empezar a tratarlo mal, empezar a hacer ese escándalo, y eso para mí es algo que hoy en día no debería permitirse. Una cosa es que el trabajo del carajo sea malo, pero es que no lo dejaron ni siquiera desarrollar el trabajo para juzgar en base a eso si es malo o no y si se merecía que lo bajaran de allí o no. Pero simplemente por el hecho de ser venezolano no es excusa, no es motivo para ya pitarlo desde el minuto cero. Entonces, ¿qué pasa? Esta noticia estuvo en tendencia bastante tiempo porque obviamente hubo digamos, un resentimiento a nivel colectivo por parte de nosotros los venezolanos porque obviamente se están metiendo con uno de los nuestros y hay como esa necesidad de salir a defenderlo. Pero ¿qué pasa? Que tan solo 2 o 3 días después se presenta el cantante Lazo, que de nuevo, para quienes no lo conozcan, dando un poco de contexto, es otro cantante venezolano que actualmente es ultra, hiper, mega famoso. Y a este no le pasó absolutamente nada. Entonces, denotamos de eso? Que básicamente lo que le ocurrió a George Harris fue un complot contra su persona. Simplemente querían cagarle ese momento a esa persona específicamente. Entonces, ¿qué pasa? Dando de nuevo un poco de contexto, porque seguramente haya personas que no estén al tanto de esto, y es normal, no es una situación de la que haya que estar al tanto. Ahorita la situación entre chilenos y venezolanos está un poco complicada porque no es primera vez que se hace viral un episodio de xenofobia o un episodio simplemente de maltrato hacia un venezolano por parte de un chileno. Estuvo también el caso del año pasado, y si no fue el año pasado, fue hace 2 años, de el youtuber Oscar Alejandro, que de nuevo, un youtuber venezolano que se dedica a hacer vlogs de viaje por el mundo, em, tocando temas bastante interesantes. Yo no sigo mucho su contenido, pero sí es verdad que es un youtuber que gusta porque hace un contenido diferente y bien producido, que es lo más importante.
Este se encontraba en el medio de una plaza en Chile y sufrió un episodio de xenofobia por parte de una señora chilena, la cual todo eso acabó incluso demandando a la señora porque tenía pruebas para hacerlo y en fin. Fue todo un escándalo mediático, de nuevo, por un episodio de xenofobia y también como por ejemplo el episodio que mencioné o por ejemplo el caso que mencioné en el episodio pasado de una chica chilena, básicamente siendo una racista y una asquerosa y una xenófoba totalmente con un conductor de Uber, simplemente por el hecho de ser venezolano. Ahí ya entran otros takes, me cago en Dios, otros takes, como por ejemplo el hecho de que ella estaba tratando de abusar de, digamos, el hecho de ser mujer y que probablemente a ella la crean primero que a él para tratar de denunciarlo por acoso. Entonces eso ya no solo es una capa de xenofobia, sino que tiene más cosas por debajo, pero bueno, también es un episodio de una chilena hacia una venezolana. ¿Qué pasa? Que esto no es primera vez que ocurre en la historia. Desde hace bastante tiempo, pues otros países de Latinoamérica han tenido como esta tendencia de ser xenófobos con nosotros, de tratarnos mal, de básicamente hacernos la vida imposible simplemente por el hecho de tener que salir de nuestro país para intentar buscar una mejor vida en otro. Que está, por ejemplo, el caso de Perú, que también fue en el 2018-19 un país que fue tendencia muchísimas veces por todo el caso de acoso, persecución, de maltrato y de todas esas cosas hacia venezolanos simplemente por el hecho de ser venezolanos. Y como ese, mil otros casos más que pueden buscar, eso está en internet, eso es una información que es pública, es algo que puedes meterte y ver cómo hay miles y miles y miles y miles de casos que incluso em, acusan a venezolanos de crímenes que cometió otra persona del mismo país, solo que por el hecho de ser venezolanos ya se lo achacan a ellos cuando no es así. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tengo una opinión bastante importante, bueno, bastante importante no, tengo una opinión bastante clara y es el hecho de que cómo es posible que con todo lo bien que nosotros muchas veces nos encargamos de hacer ver que hacemos las cosas, o sea, con todo el avance tecnológico, con todo este poder que nos han dado las redes sociales, todo este afán que tenemos casi todos de mostrar lo buenos que somos y lo bueno que hacemos las cosas, lo bien que hacemos las cosas, perdón, ¿por qué hoy en día se siguen dando episodios como este? O sea, ¿por qué simplemente por el hecho de yo ser de una nacionalidad distinta a la tuya, tú tienes que ya de primera generar un prejuicio y de primera generar una, un cúmulo de sentimientos tan chimbos hacia mi persona sin juzgarme, sin conocerme, sin entender todo lo que he pasado para llegar hasta este sitio donde estoy? ¿Por qué eso sigue existiendo hoy en día? ¿Y por qué? También porque esta es otra cosa muy importante que poca gente habla, porque si yo decido actuar en consecuencia hacia tu estupidez, hacia tu xenofobia, porque si yo decido actuar en consecuencia, entonces el malo de la historia soy yo. O sea, ¿por qué el mundo sigue funcionando así hoy en día en el pleno 2025? Me refiero. em, Imagínate que yo vivo en España actualmente. Imagínate que una persona española, pues un día decide actuar de manera xenófoba hacia mi persona y decide decirme un montón de comentarios, decide hacerme sentir mal de mil maneras y todo esto, hasta que llega un punto en el que mi paciencia se acaba y yo decido actuar en consecuencia a esto, ya sea de forma verbal o sea de forma física. Sea de forma verbal, diciéndole tú, mamacuevo, todo ese montón de cosas que ustedes se están imaginando que yo le pudiese decir a alguien así, o de manera física que yo simplemente me harte de escuchar las tonterías que está diciendo esta persona, voy y reacciono en consecuencia de ello. ¿Por qué para los medios o para lo que sea viral en este momento, el malo voy a ser yo si yo simplemente estoy actuando en consecuencia a una persona que me está hinchando las bolas? O sea, una persona que está metiéndose conmigo, molestándome, haciendo cualquier tipo de comentarios hacia mi persona sin entender todo el contexto xenófobo que ya vienen sufriendo todos los miles de venezolanos, que eso al final también le termina afectando a uno porque son la gente de uno, o sea, es la gente de tu país, también te duele. Y no solo la del contexto de millones de venezolanos, sino también mi propio contexto, que en mi caso no es tan grave. Ya voy a explicar más o menos algunos episodios de xenofobia que he sufrido yo en mi vida, que no son tan graves, pero
que de igual manera molestan. Entonces, ¿por qué si yo decido actuar eso, las personas ya me juzgan a mí como si yo fuese el violento, como si yo fuese el malo, como si yo fuese, sí, como si yo fuese el que está mal en esta historia y no juzgan primero a la otra persona que tira la piedra y después esconde la mano? O sea, esta persona, imagínate el ejemplo, que esta persona me harta, yo decido actuar en consecuencia de ello y luego ella ya se excusa de, ay, es que yo no estaba hablando tan mal de él o yo lo dije sin querer y tal. Y ahí el que va a quedar como el malo, el que va a quedar como el violento, el que va a quedar como la persona a la que no se le puede decir nada que no le guste, porque si no te vuela los dientes de un pingazo, soy yo. ¿Por qué el mundo sigue funcionando así? Es una cosa que a mí no me entra en la cabeza y es una cosa que a mí genuinamente me genera rabia. O sea, yo cada vez que escucho un caso como este, o no solo el hecho de que fuese, por ejemplo, George Harris, que es una persona hiper mega famosa y que a fin de cuentas este episodio de xenofobia que sufrió en su carrera es simplemente un mal momento en una carrera de más de 20 años en la que el carajo sigue llenando venues, sigue llenando locales súper grandes, sigue llenando lo que se le dé la fucking gana y eso no va a cambiar nada, eso va a ser una pequeña mancha ínfima en la carrera tan grande que tiene ese carajo, sino también, no solo en casos como eso, sino también en casos de personas de a pie, en caso de una persona como puedo ser yo, como puede ser tú, como puede ser mi vecino, como puede ser todo el mundo. Ese tipo de casos a mí me generan rabia genuina, o sea, yo sí, o sea, es algo que yo escucho y que de verdad me pongo de mal humor, me cambia el humor completamente y yo no soy una persona, yo no soy un carajo agresivo ni soy un carajo peleonero, pero de verdad me hierve la sangre y me dan ganas de, ¡uy! Coño, pero ahí con eso simplemente lo que yo llamo a las personas que estén escuchando eso es a reflexionar. ¿Por qué tienes que dejarte, primero, por qué tienes que dejarte llevar de un odio colectivo de otras personas que no conoces, que no tienen nada que ver contigo y que no, y que simplemente están disfrazando su xenofobia de, pero es que estos venezolanos vienen aquí a Chile a hacer no sé qué? ¿Y qué? Debe ser que no hay delincuentes chilenos, debe ser que no hay delincuentes peruanos, debe ser que no hay delincuentes colombianos, debe ser que no hay delincuentes argentinos. O sea, todos nos los achacan a nosotros y se olvidan del otro montón de otras personas que más bien lo que están haciendo es tratar de buscar una vida mejor para su familia, lo que están tratando de hacer es hacer las cosas bien, tratando de, cuando no les corresponde, tratando de limpiar la mancha que dejan nuestro nombre, personas como esas que sí existen y que esas sí, a tomar por culo, de esas sí son las primeras que deberían mandarlas de nuevo para allá, para donde sea, porque esto no es solo tema de venezolanos, yo hablo de venezolanos porque es lo que vivo yo, pero también debería aplicar para todas las otras nacionalidades que hay en todos los otros países del mundo. No sé si me entiendo, o sea, estoy un poco exaltado porque esto de verdad es un tema que me da rabia. ¿Pero por qué? Porque hay gente que se deja llevar de ese pensamiento y de esa xenofobia colectiva y no para primero a tratar de conversar 5 minutos con una persona venezolana que tenga al lado, ¿sabes? Porque en este caso, aquí en España, gracias a Dios, no es un país tan xenófobo. O por ejemplo en Brasil, que también viví en Brasil, ya lo saben ya, tampoco era un país tan xenófobo. Tuvo pequeños episodios de xenofobia, pero justificada en el sentido de que hubo casos por venezolanos que, como lo que acabo de decir, la estaban cagando, estaban haciendo las cosas mal y cogieron un poco y pagaron a otras personas las consecuencias. Pero en ese caso tú entiendes que está justificado porque hay alguien que la está cagando, pero no es como que por uno la pagan todos, ¿sabes? A esa persona sí la sacaron a tomar por culo, es lo que quiero tratar de explicar. Hubo un episodio de un venezolano que mató a un dueño de una tienda y toda la comunidad de ese estado de Brasil pues lo mandó a tomar por culo y también hubo como pequeños episodios de violencia, pero cuando ya pasó el odio colectivo, ya Brasil no es un país para nada xenófobo. Entonces, aquí es donde yo ya cuento mi experiencia con la xenofobia. Es un tema así que me genera bastante rabia, pero del que quería hablar un poco para tratar de generar conciencia, porque al final, si tengo este medio que me permite llegar a varias personas a la vez, ¿por qué no lo podría utilizar para tratar de generar conciencia sobre temas tan importantes para el día a día de todos como lo son este? Espera un segundito que bebo café. Coño, la madre, se enfrió. Pero bueno. Aquí voy a contar yo las únicas dos experiencias xenófobas que he tenido en mi vida.
Y espero que sean las últimas y espero que también de verdad todo esto a partir de escándalos como estos que he mencionado, el de Oscar Alejandro, el de George Harris, el del chofer de Uber y los otros millones que hay, porque de verdad es algo que te metes 10 minutos en internet y lo buscas y te das cuenta de que hay muchos casos, hay muchos casos. La primera de ellas pues fue en el 2018, yo estaba recién llegado a Brasil y me meten en o sea, me meten en un colegio, en un barrio, el barrio La Unión, del que hablé en los primeros episodios del podcast. Pues me meten allí y tal, y yo llego pues tratando de conocer gente. No sabía hablar muy bien portugués, aprendí a hablar portugués como a los 3 meses de haber llegado a Brasil. Pero ese primer mes en el que, coño, no sabes hablar muy bien el idioma y a pesar de que se parezcan, hay cosas que no entienden, como es normal. Y yo intentaba conocer gente, ¿sabes? Tratar de defenderme en español, pero tratar de que me aceptasen y tratar de conocer gente y hacer amigos y tal. Esto con 13 años, imagínate. Y recuerdo perfectamente que estaba tan nuevo todo este tema de la ola de inmigración, no había tantos venezolanos de aquella en la ciudad, llegaron muchísimos más al año siguiente, pero era como una respuesta impulsiva de decir como, sai daqui, seu imigrante, sai daqui, seu imigrante. O sea, vete de aquí, inmigrante, como sal de aquí, inmigrante. Y eso con el tiempo, ellos me explicaron que no, que lo hacían más que nada por el desconocimiento, también después de conocerme, como que se dieron cuenta de que estaba mal lo que estaban haciendo, pero en ese momento dolía, porque decían, coño, vete de aquí, inmigrante, pero ¿por qué me llaman así? ¿Por qué me tratan así? Y fue un episodio súper corto de xenofobia que duró, pues eso, un mes, 2 meses, hasta que aprendí a hablar portugués y ya les expliqué, coño, realmente somos personas iguales que ustedes, no deberían tratarnos así y tal. Y como que en ese colegio, pues ya a partir de mí, pues ya no a partir de mí, pero a partir de la ola de venezolanos que empezamos a llegar a ese colegio, como que ya, sí, ya entendieron que éramos personas igual que ellos. Y el segundo episodio, que como les digo, no son episodios tan graves, pero sí son episodios que, coño, no es que te jodan para toda la vida, porque yo puedo dormir perfectamente hoy en día a pesar de haber vivido eso, pero sí son episodios que por lo menos, coño, te ponen de mal humor recordarte, ¿sabes? Esto pasó también en Brasil, eso fue muchos años después, fue casi al final. Yo estaba jugando básquet, éramos un amigo de mi papá y yo estábamos jugando básquet y había como en la cancha en la que yo jugaba, el sistema para formar los equipos era nos poníamos todos en fila y tirábamos tiros libres y el que iba anotando se iba poniendo de un lado y de otro y así se formaban los equipos. Entonces estábamos mi papá, este amigo de mi papá y yo tirando y de repente llega un señor con su hijo, dos brasileros, que dicen, ah, mas com esses caras eu não vou jogar não. Com esses três daí eu não vou jogar não. Y nosotros como, pero ¿por qué? Tu acha que eu vou jogar basquete com os venezuelanos? Esses daí, esses caras que só sabem roubar, só sabem fazer merda aqui no Brasil. Y es como, pero aguántate, pero ya va, ¿por qué nos estás hablando así en primera instancia? Tú a nosotros no nos conoces, ¿sabes? Y es como, ah, não, 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 esses caras vão embora o eu não jogo, não. Y es como, pero vete, ¿sabes? Si te molesta nuestra presencia, vete, no tenemos por qué irnos nosotros. Y ya ahí nos empezamos a poner nerviosos, nosotros tres, mi papá, el amigo y yo nos empezamos a poner nerviosos y decimos como, ¿qué te pasa? O sea, y ya ahí nos estábamos empezando a calentar con el señor porque era un señor, aparte de xenófobo, era un señor agresivo, era un señor grande, era un señor medía como yo más o menos y estaba grande, pero nos empezamos a poner nerviosos y le empezamos a decir como, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué nos atacas? Tú a nosotros no nos conoces y tal. Y dice, eu sou brasileiro, meu irmão, tú no tens nada que me dizer. Y yo como, este tipo está loco, que al final empieza un conflicto y nos empiezan a separar como, ya cálmense, váyanse de aquí y tal, vayan a coger un poco de agua, nos vamos, cogemos agua, nos relajamos, volvemos y ya el señor se había ido, pero ese mamahuevo simplemente nos vino, nos insultó y se fue. Entonces esos son los únicos dos episodios
de xenofobia que he sufrido yo en mi vida, pero son episodios que, como les digo, no es que te perturben la vida, pero te joden. Entonces, si a mí me joden dos tonterías como esa, imagínate lo que le joden personas que hayan vivido cosas muchísimo peor. Las personas que hayan montado puestos y se los hayan cerrado con mucha violencia, a las personas a las que les hayan achacado crímenes, como lo acabo de decir. Miles de ejemplos así son ejemplos que realmente ustedes no entienden el daño que puede llegar a hacer. O sea, nadie entiende el daño que pueden llegar a hacer a las personas concretamente. Entonces, por favor, esto es un mensaje para todo el mundo que esté viendo esta verga de la xenofobia hoy en día no tiene ningún tipo de sentido porque al final todos venimos del mismo sitio, todos vamos hacia el mismo sitio y todos somos absolutamente lo mismo. Una cosa es hacerlo como, por ejemplo, yo tengo muchos amigos de muchas nacionalidades y entre nosotros nos vacilamos. Mira tú, venezolano de mierda, mira tú, marroquí de mierda. Y porque tengo muchos amigos de Marruecos, marroquí de mierda, asqueroso, no sé qué. Una cosa es hacerlo en confianza, una cosa es hacer ese tipo de comentarios en confianza con una persona que conoces, que sabes que es tu colega, una persona que sabes que a la que no, a la que puedes decírselo, pero otra cosa es hacerlo con malas intenciones y a una persona que no conoces, a un total desconocido. Y prueba de ello es que la xenofobia es como un veneno que se expande por toda la sociedad, incluso con personas que no piensen de esa manera. Y el episodio de George Harris fue una prueba de ello. Entonces, este ha sido el episodio de hoy. Fue un episodio bastante, no sé cuánto duraba, ahora lo veré, pero es como una especie de desahogo y una especie de tratar de generar conciencia en las personas que ven este podcast para que cosas así no, para que entendamos que cosas así hoy en día no tienen ni siquiera ningún tipo de sentido de que pasen episodios como los que mencioné aquí o los miles de otros episodios que debe haber por ahí que no son ni conocidos o que simplemente pasan desapercibidos por no tratarse de personas famosas o no tratarse de personas que se viralizaron, como los ejemplos que puse aquí. Entonces, esto es un llamado a la conciencia, coño, somos todos lo mismo, todos venimos del mismo sitio y todos vamos hacia el mismo sitio, así que no tiene ningún tipo de sentido de que comportamientos como este siga habiendo hoy en día y sé que es algo que yo, por ejemplo, yo como individuo único no voy a poder cambiar, pero si utilizamos todas plataformas como esta para generar conciencia, pues sí que podemos por lo menos tocarle la fibra a alguien y hacer entender que detrás de esa persona a la que estás llamando inmigrante, a toda esa persona que le estás diciendo venezolano de mierda, toda esa persona, aplica para cualquier nacionalidad, a toda esa persona que le estás diciendo esto de mierda, lo estás insultando, lo estás haciendo, le estás cagando el día, básicamente, detrás de esa fachada hay una persona que seguramente va a llegar a su casa sintiéndose mal por tus comentarios y eso créeme que puede tener en muchísimos casos consecuencias bastante graves. Entonces, vamos a terminar el episodio así con un poquito de más alegría y tal. Este ha sido el episodio de hoy, espero que te haya gustado, como siempre te recuerdo, comenta, dale me gusta, compártelo, suscríbete, síguenos en Spotify, síguenos en TikTok, síguenos en toda esa mierda, todo eso, ya me he perdido el rumbo de la conversación y todo. Pero bueno, espero que te haya gustado el episodio y ya nos veremos en el siguiente. Chao.